Soy la doctora Elena Ramírez, anestesióloga del Hospital St. Vincent, un centro reconocido por sus quirófanos de vanguardia y su compromiso con la atención perioperatoria compleja. Mi trabajo se centra en garantizar la seguridad y comodidad de los pacientes durante la neblina de la anestesia, un mundo donde la consciencia se desvanece y la vulnerabilidad alcanza su punto máximo. Con los años, me he acostumbrado al zumbido de los monitores, la precisión de los sistemas de administración de fármacos y la tranquilidad necesaria para gestionar el delicado equilibrio entre la sedación y la consciencia. Sin embargo, incluso en este territorio tan bien explorado, me encuentro lidiando con preguntas que desafían mi conocimiento sobre la consciencia y la mente. Comenta a continuación si alguna vez tuviste un momento que te hizo cuestionar los límites de la conciencia, y no olvides suscribirte para recibir más historias intrigantes como esta. St. Vincent's cuenta con algunos de los quirófanos más avanzados de la región. Cada suite está equipada con tecnología de vanguardia, monitores de constantes vitales en tiempo real, sensores de actividad cerebral por electroencefalograma, EEG, y máquinas avanzadas de administración de anestesia que permiten ajustar la sedación con precisión milimétrica. Los equipos quirúrgicos aquí se encuentran entre los mejores, cirujanos, enfermeros, técnicos y anestesiólogos trabajan en perfecta sintonía, apoyándose mutuamente para mejorar la atención al paciente. El ritmo de estas salas es intenso pero metódico, una coreografía perfeccionada a lo largo de innumerables procedimientos. Las cirugías de rutina, como los reemplazos de rodilla, son fundamentales para nuestro equipo. Los pacientes acuden con la esperanza de recuperar la movilidad, y nosotros, el personal médico, nos comprometemos a acompañarlos con seguridad y comodidad. Vivimos en un mundo donde la previsibilidad es fundamental, donde lo esperado es la norma. La anestesia está diseñada para dejar inconscientes a los pacientes, para eliminar cualquier sensación de dolor o consciencia. Es una confianza que construimos silenciosamente, con cada consulta preoperatoria y cada dosis cuidadosamente ajustada. Por eso el caso de Thomas Grayson me inquietó tanto. Thomas era un hombre de unos 50 y tantos años, un profesional en activo que vivía con dolor crónico de rodilla que finalmente requirió intervención quirúrgica. Sus evaluaciones preoperatorias no mostraron nada destacable, función cardíaca y respiratoria sanas, sin problemas neurológicos ni antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Estaba programado para una artroplastia total de rodilla estándar, un procedimiento con un protocolo anestésico bien establecido que yo había supervisado en numerosas ocasiones. La mañana de la cirugía, el ambiente era fresco y centrado. Thomas se mostró tranquilo, incluso optimista, conversando brevemente con el personal de enfermería y su familia antes de que lo lleváramos al quirófano. Le administré los agentes de inducción, monitoreando cuidadosamente su respuesta mientras perdía el conocimiento. La cirugía transcurrió sin incidentes, con el equipo quirúrgico trabajando eficientemente y la anestesia mantenida dentro de parámetros seguros. Durante toda la operación, el electroencefalograma y las constantes vitales indicaron un estado estable y de anestesia profunda, acorde con lo que esperamos ver durante la anestesia general. Sin embargo, al día siguiente, Thomas compartió algo que desafió nuestra comprensión e inquietó al equipo quirúrgico. Durante su visita posoperatoria, describió una experiencia que parecía imposible, afirmó que, durante la cirugía, había sido consciente de todo lo que lo rodeaba, incluso viéndose a sí mismo tumbado en la mesa de operaciones. Habló de una sensación extracorpórea, percibiendo al personal médico y los instrumentos desde una posición privilegiada por encima de su cuerpo físico. No se trataba de los sueños anecdóticos ni de los vagos recuerdos que refieren algunos pacientes. Thomas describió observaciones vívidas y detalladas que, de ser ciertas, sugerían un nivel de consciencia que creíamos que la anestesia suprime por completo. Al oír esto, sentí una opresión en el pecho por la incredulidad. La consciencia anestésica, o consciencia intraoperatoria, es un fenómeno conocido pero excepcionalmente raro, que ocurre en menos del 0,2% de los casos bajo anestesia general. Aún así, los pacientes suelen referir sensaciones auditivas o táctiles vagas, no la perspectiva visual nítida que describió Thomas. Además, nuestros monitores no habían mostrado ninguna indicación de una profundidad de anestesia inadecuada. Sus patrones de EEG habían reflejado un estado de profunda inconsciencia durante todo el procedimiento. Entonces, ¿cómo era posible? El equipo quirúrgico se reunió poco después de que se transmitiera el relato de Thomas. Había una mezcla de escepticismo y curiosidad. La doctora Patel, cirujana ortopédica, se mostró pragmática. Probablemente sea un artefacto de la memoria o algún tipo de delirio posoperatorio, sugirió con cautela.
La enfermera Jenkins, quien había estado presente durante la operación, estaba igualmente perpleja. Nunca antes un paciente había dicho algo así, admitió. El equipo de anestesiología revisó los registros intraoperatorios, volvió a verificar los registros de la máquina de anestesia y confirmó que se habían seguido todos los protocolos meticulosamente. A pesar de la rutina de la cirugía y la precisión de la anestesia, el informe de Thomas planteó preguntas urgentes. ¿Era posible que nuestros métodos actuales de monitorización de la consciencia fueran insuficientes? ¿Podría haber capas ocultas de consciencia que escapan a nuestra detección? Esta idea me inquietó profesionalmente, pero también me llevó a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de la consciencia. A medida que empezábamos a evaluar a Thomas con más detalle, se incorporó a la conversación a especialistas en neuropsicología y neurología. Las evaluaciones iniciales no mostraron signos de deterioro cognitivo ni enfermedad psiquiátrica. Thomas se encontraba coherente, lúcido y emocionalmente estable, aunque visiblemente afectado por su experiencia. Le costaba conciliar la disonancia entre lo que esperaba, estar completamente inconsciente e insensible, y lo que afirmaba haber vivido. Las dimensiones éticas de su informe me pesaron mucho. La anestesiología se basa fundamentalmente en la confianza, los pacientes nos confían sus vidas, su bienestar y su propia consciencia. Si incluso un pequeño número de ellos se escapa de la atención, experimentando consciencia durante la cirugía, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestras prácticas? ¿Para los protocolos que consideramos sagrados? ¿Y para los mismos instrumentos que utilizamos para medir la actividad cerebral? En los momentos de tranquilidad entre casos, me encontraba revisando la literatura sobre la consciencia bajo anestesia, buscando explicaciones o casos similares. La mayoría de los informes se centraban en pacientes que recordaban haber oído voces o sentido dolor, pero ninguno igualaba la claridad de la experiencia visual y extracorpórea de Thomas. Los límites entre la mente, el cerebro y la consciencia parecían más porosos de lo que imaginaba. Era como si el caso de Thomas fuera una ventana a un fenómeno que escapaba al análisis científico, desafiando las categorías nítidas que usamos para definir la consciencia. Las salas de cirugía, con sus máquinas relucientes y su metódica precisión, de repente parecían menos bastiones de certeza y más escenarios donde los misterios de la mente humana se desvelan silenciosamente. El caso de Thomas fue un recordatorio de que, a pesar de décadas de progreso, la experiencia subjetiva de la consciencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la medicina. Mientras me preparaba para discutir el caso con el equipo médico y comenzar evaluaciones más exhaustivas, era plenamente consciente de que no se trataba de una anomalía aislada. Era un llamado a mirar más allá de los monitores, los fármacos y los protocolos, para conectar con la experiencia humana en su faceta más frágil y profunda. El camino que nos aguardaba prometía desafiar las suposiciones, invitar a la colaboración y quizás acercarnos un poco más a comprender lo que realmente significa estar consciente, o inconsciente, bajo anestesia. En los días posteriores a la extraña revelación de Thomas Grayson, los quirófanos del Hospital San Vicente parecían vibrar con una energía nueva e inquietante. Me sentí atormentado por sus palabras. El vívido relato de cómo se observaba desde arriba de la mesa de operaciones durante un procedimiento que, a todas luces, debería haberlo dejado inconsciente. La previsibilidad habitual de la atención perioperatoria se había visto alterada, reemplazada por una persistente sensación de misterio que inquietó a todo el equipo. Thomas tenía una cita de seguimiento, y mientras me preparaba para reunirme con él, sentí una mezcla de curiosidad científica y profunda empatía. El hombre sentado frente a mí no era el paciente distante que a veces encuentro. Estaba visiblemente conmocionado, lidiando con un fenómeno que desafiaba su comprensión y la nuestra. Su mirada reflejaba una especie de desesperación inquisitiva, como si buscara la confirmación de que su experiencia era real, de que no estaba perdiendo la cabeza. Empezó, vacilante, a relatar el momento en que recuperó la consciencia tras la cirugía. Es extraño, dijo en voz baja, pero lo primero que recuerdo no es despertar en la sala de recuperación. Recuerdo haber visto todo. Me vi en la mesa, rodeado de médicos y enfermeras. Podía ver los instrumentos, las luces sobre mí, incluso cómo el cirujano movía las manos. Su voz tembló levemente, y pude sentir la carga emocional tras sus palabras. Sentí como si estuviera fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo. No tenía miedo, pero sí confusión. No sabía si era real o solo un sueño. Pero luego, algunas de las cosas que vi, de otra manera, no las habría sabido.
La forma en que el cirujano me ajustó la rodilla, las conversaciones que tuvieron, cosas que nadie me contó después. Escuché atentamente, prestando atención a los detalles. El relato de Thomas fue sorprendente por su claridad y especificidad. Describió el entorno quirúrgico con una precisión que parecía más allá de la alucinación o la confabulación. Lo que más me preocupó fue que su relato sugería un nivel de consciencia durante la anestesia que nuestra comprensión actual apenas logra comprender. El equipo quirúrgico y yo comenzamos a revisar los datos intraoperatorios. Los registros de electroencefalograma, las constantes vitales y las dosis de anestesia indicaban un nivel de sedación compatible con una inconsciencia profunda. Ningún pico de actividad cerebral indicaba consciencia, ni ninguna respuesta fisiológica inesperada indicaba angustia. Nuestros monitores, precisamente los dispositivos diseñados para prevenir la consciencia bajo anestesia, no habían mostrado nada anormal. Esta discrepancia desencadenó una avalancha de preguntas. ¿Podría ser que nuestra tecnología de monitorización no fuera lo suficientemente sensible? ¿Existía alguna forma de consciencia que eludiera la detección tradicional? Las implicaciones eran profundas. Si los pacientes podían experimentar la consciencia sin marcadores fisiológicos claros, nuestro enfoque integral de la seguridad anestésica podría requerir una reevaluación. La familia de Thomas también lidió con el impacto de su experiencia. Su esposa, Margaret, expresó una mezcla de preocupación e incredulidad. Siempre ha sido sensato, confesó durante una conversación en la sala de espera del hospital. Pero desde la cirugía, se ha vuelto retraído, casi atormentado. Quiero creerle, pero me cuesta entender cómo pudo pasar esto. Le aseguré que nos tomábamos en serio el relato de Thomas y que se estaban realizando evaluaciones multidisciplinarias. Aún así, sabía que superar la brecha entre el escepticismo científico y la experiencia del paciente sería un desafío. En medicina, las narrativas de los pacientes son invaluables, pero deben contrastarse con la evidencia empírica, una tensión que sentí profundamente. Para explorar el fenómeno con más profundidad, organicé una serie de evaluaciones neurológicas y psicológicas para Thomas. Estas evaluaciones buscaban descartar delirio posoperatorio, alucinaciones u otros trastornos cognitivos que pudieran explicar su experiencia. Thomas superó estas pruebas sin signos de deterioro, su memoria, atención y estado emocional estaban intactos, salvo por la comprensible ansiedad relacionada con su relato. También consultamos con el Dr. Michael Lee, neurólogo experto en estudios de la consciencia. Le intrigó la descripción de Thomas y sugirió una revisión exhaustiva de los datos del EEG intraoperatorio, utilizando técnicas analíticas más avanzadas. Podría haber señales neuronales sutiles que estamos pasando por alto, propuso el Dr. Lee. La consciencia no es un simple interruptor de encendido y apagado. Es posible que fragmentos de consciencia persistan de maneras que aún no comprendemos del todo. El equipo quirúrgico convocó una reunión para discutir el caso. Algunos colegas expresaron escepticismo, atribuyendo la experiencia de Thomas a confusión posoperatoria o sueños. Otros fueron más abiertos, reconociendo que la consciencia bajo anestesia, aunque poco frecuente, es un fenómeno documentado. Sin embargo, nadie había encontrado un relato como el de Thomas, una experiencia tan vívida y espacial. A medida que se desarrollaban las conversaciones, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Nuestro deber es proteger a los pacientes del dolor y el trauma, para que ignoren los procesos invasivos y a menudo aterradores de la cirugía. Pero, ¿qué pasa si nuestras definiciones de inconsciencia son incompletas? ¿Qué pasa si pacientes como Thomas se nos escapan, y sus experiencias internas son invisibles para nosotros? El propio Thomas lidió con estas preguntas. Durante una de nuestras visitas de seguimiento, me confesó, me sigo preguntando si lo que vi fue un atisbo de algo más grande. Algo sobre cómo funciona la mente cuando el cuerpo está quieto. Es aterrador y fascinante a la vez. Pero no quiero que me tachen de loco o de inventármelo. Solo quiero que alguien lo entienda. Su vulnerabilidad era palpable. Le aseguré que su experiencia se tomaba en serio y que estábamos comprometidos a descubrir la verdad. Sin embargo, también reconocí las limitaciones de nuestro conocimiento actual y los desafíos que enfrentábamos para traducir la experiencia subjetiva a una comprensión objetiva. El caso me impulsó a reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la anestesiología. Dependemos en gran medida de monitores tecnológicos y protocolos estandarizados, pero quizás la consciencia implica más de lo que estas herramientas pueden detectar.
El informe de Thomas sugirió la posibilidad de un estado de consciencia disociado o alterado, que la monitorización tradicional podría pasar por alto. Comencé a explorar el creciente corpus de investigación sobre la consciencia durante la anestesia y estados relacionados, como el sueño, el coma y las experiencias cercanas a la muerte. La capacidad del cerebro para experimentar experiencias internas complejas, incluso en estados alterados, es una frontera que sigue eludiendo una explicación definitiva. El caso de Thomas fue un duro recordatorio de que la mente humana guarda secretos que escapan a nuestro alcance actual. A medida que se difundió la noticia del caso en el hospital, se generó una mezcla de intriga y cautela. Algunos colegas expresaron su preocupación por las posibles implicaciones médico-legales de no reconocer la consciencia sobre la anestesia. Otros lo vieron como una oportunidad para ampliar nuestra comprensión y mejorar la atención al paciente. Para Thomas, la experiencia tuvo un profundo impacto emocional. Describió momentos de ansiedad y aislamiento, sintiéndose desconectado de su cuerpo e inseguro de su propia realidad. Su familia lo apoyó y lo tranquilizó, pero la experiencia dejó una huella imborrable. En los días siguientes, volví repetidamente a la pregunta de cómo proteger mejor la consciencia de los pacientes durante la cirugía. ¿Podríamos desarrollar técnicas de monitorización más sensibles? ¿Había protocolos que pudiéramos revisar para minimizar el riesgo de consciencia? El caso de Thomas no era solo una curiosidad clínica, era una llamada a la acción. Mientras nos preparábamos para continuar con evaluaciones e investigaciones adicionales, era plenamente consciente de que esto era solo el comienzo de un proceso complejo. La experiencia de Thomas desafió los fundamentos mismos de la anestesiología y la neurociencia, invitándonos a reconsiderar qué significa estar consciente, o inconsciente, en el quirófano. El camino a seguir exigiría una mente abierta, una indagación rigurosa y, sobre todo, el compromiso de honrar la voz del paciente en medio de la maquinaria médica. El día que iniciamos las evaluaciones neurológicas y psicológicas formales de Thomas, me sentí cargado de una tensión tanto clínica como profundamente humana. Como anestesiólogo, mi función solía limitarse al quirófano, gestionando las dosis y monitoreando los signos vitales. Pero ahora, me encontraba explorando un territorio desconocido, equilibrando el rigor científico con la experiencia intangible y subjetiva que Thomas describió. Todo el equipo médico estaba comprometido con desentrañar este misterio, consciente de que sus implicaciones podrían transformar nuestra comprensión de la anestesia y la consciencia. El primer paso fue un examen neurológico exhaustivo, dirigido por el Dr. Michael Lee. Su enfoque fue metódico, evaluando la función cognitiva, las respuestas sensoriales y motoras, y los reflejos neurológicos de Thomas. Thomas se desempeñó impecablemente, sin mostrar signos de déficit ni anomalías. Su memoria era aguda, su atención estaba enfocada y sus respuestas emocionales eran adecuadas. Los resultados fueron tranquilizadores desde el punto de vista neurológico, pero solo profundizaron el enigma. Se trataba de un hombre que había experimentado una consciencia vívida durante la cirugía, pero no se encontró una explicación neurológica para este fenómeno. Paralelamente, la doctora Anita Chopra, psicóloga clínica especializada en salud mental perioperatoria, realizó una evaluación psicológica. Exploró el estado mental de Thomas antes y después de la cirugía, buscando cualquier signo de ansiedad, depresión o disociación que pudiera contribuir a alucinaciones o alteraciones de la memoria. Thomas fue franco y describió su experiencia sin adornos ni aparente confusión. Negó antecedentes psiquiátricos, consumo de sustancias o trastornos del sueño. La evaluación de la doctora Chopra sugirió que Thomas se encontraba mentalmente estable. Su relato era la expresión auténtica de una experiencia inusual, más que una manifestación de delirio o psicosis. A medida que se desarrollaban estas evaluaciones, el equipo de anestesiología, incluyéndome a mí, centramos nuestra atención en los datos intraoperatorios. Revisamos las grabaciones de EEG con un nuevo escrutinio, empleando un software analítico avanzado recomendado por el Dr. Lee. El objetivo era detectar patrones sutiles de actividad cerebral que podrían haber pasado desapercibidos en la revisión inicial. Los datos brutos eran complejos, un mosaico de señales eléctricas que fluctuaban con la administración de anestésicos. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no se observaron indicios definitivos de consciencia. La actividad cerebral correspondía a una anestesia profunda, en consonancia con la supresión esperada de la consciencia. Esta ausencia de evidencia fisiológica fue a la vez frustrante y humillante. Subrayó las limitaciones de nuestras capacidades actuales de monitoreo y planteó profundas preguntas sobre la naturaleza misma de la consciencia.
¿Era posible que la consciencia persistiera de una forma indetectable para nuestros instrumentos? ¿Podrían existir capas o dimensiones de la consciencia que eludan la medición empírica? En el quirófano, la anestesia suele describirse como un coma reversible, una interrupción controlada de la función cerebral para impedir la percepción y la formación de recuerdos. Pero la experiencia de Thomas sugería una realidad más compleja. La idea de que la consciencia pudiera fluctuar o disociarse durante la anestesia resultaba inquietante y cuestionaba la clasificación binaria de los pacientes como simplemente despiertos o inconscientes. Mientras tanto, Thomas lidiaba con las consecuencias emocionales de su experiencia. Durante una visita de seguimiento, me confesó, me siento atrapado entre dos mundos, el que recuerdo, donde estaba consciente y observando, y el que todos describen, donde se suponía que debía estar completamente inconsciente. Es confuso y me aísla. Me preocupa lo que esto significa para mí, para mi salud. Su vulnerabilidad era palpable, y recordé que la medicina no se trata solo de diagnosticar y tratar, sino también de ser testigo de los miedos e incertidumbres de los pacientes. Hablamos de estrategias para apoyarlo psicológicamente, incluyendo terapia y grupos de apoyo para pacientes que habían experimentado la consciencia bajo anestesia, aunque estos recursos eran limitados. El equipo quirúrgico también comenzó a debatir las implicaciones éticas y clínicas. Si la experiencia de Thomas era genuina, planteaba preguntas sobre el consentimiento informado. ¿Debería advertirse a los pacientes sobre la posibilidad de concientización, por muy poco frecuente que sea? ¿Cómo conciliamos la necesidad de transparencia con la posibilidad de causar ansiedad indebida? Entre mis colegas, las opiniones eran diversas. Algunos se mostraban cautelosos, enfatizando la rareza de estos casos y la necesidad de no alimentar el miedo. Otros abogaban por un diálogo más abierto con los pacientes, reconociendo las limitaciones de nuestro conocimiento. Se consultó al Comité de Ética del hospital y se inició un debate sobre la revisión de los protocolos de asesoramiento preoperatorio y anestesia. Paralelamente, iniciamos protocolos de monitorización electroencefalográfica, EEG, para futuras cirugías con mayor sensibilidad, con el objetivo de detectar cualquier signo de consciencia lo antes posible. También exploramos el posible uso de la monitorización del índice biespectral, BIS, que proporciona una escala numérica de la profundidad anestésica, aunque su fiabilidad sigue siendo controvertida. Una tarde, durante una conferencia multidisciplinaria sobre casos, el Dr. Lee presentó hallazgos recientes de estudios sobre la consciencia durante la anestesia. Destacó que ciertas regiones cerebrales involucradas en la autoconciencia y la percepción podrían mantener su actividad incluso bajo sedación, pero esta actividad no siempre se traduce en una experiencia consciente. El cerebro es una red compleja, explicó. La actividad en una sola área no garantiza la consciencia. Se trata de cómo estas redes integran la información. Quizás en el caso de Thomas, hubo una desconexión transitoria, consciencia sin las señales neuronales habituales. Esta hipótesis me identificó, ofreciendo una posible explicación a la discrepancia entre la experiencia subjetiva de Thomas y los datos objetivos. Sugería que la consciencia podría ser más fluida y fragmentada bajo anestesia de lo que se creía. A medida que profundizábamos, reflexioné sobre los desafíos de estudiar la consciencia, un fenómeno inherentemente subjetivo y elusivo. A diferencia de otras afecciones médicas, no podemos observar la consciencia directamente. La inferimos del comportamiento, la actividad cerebral y los informes de los pacientes. El caso de Thomas ilustró el delicado equilibrio entre estas medidas y las lagunas en nuestra comprensión. A lo largo de este proceso, Thomas se mantuvo comprometido y cooperativo, con una confianza inquebrantable en el equipo médico a pesar de la incertidumbre. Participó en repetidas entrevistas y evaluaciones, deseoso de contribuir a la investigación y ayudar a prevenir experiencias similares en otras personas. Fuera del hospital, el caso comenzó a despertar el interés de investigadores y médicos interesados en la consciencia anestésica. Me contactaron colegas de otras instituciones que habían encontrado informes similares, pero menos detallados. Surgió la idea de un estudio colaborativo, un esfuerzo multidisciplinario para recopilar datos, perfeccionar las técnicas de monitorización y desarrollar directrices para identificar y gestionar mejor la consciencia intraoperatoria. Este creciente impulso fue alentador y a la vez desalentador. Subrayó la importancia de la colaboración interdisciplinaria para abordar un desafío tan complejo. Neurocientíficos, anestesiólogos, psicólogos y especialistas en ética desempeñaron un papel importante en descifrar el enigma de la consciencia bajo anestesia.
Mientras me preparaba para presentar nuestros hallazgos en una próxima reunión departamental, sentí un renovado propósito. La experiencia de Thomas me había abierto las puertas a preguntas que trascienden la anestesiología y se adentran en los ámbitos de la filosofía, la neurociencia y la atención al paciente. Me recordó que la medicina se basa tanto en la humildad y la curiosidad como en el conocimiento y la tecnología. En los momentos de tranquilidad entre casos, me encontraba reflexionando sobre el profundo misterio de la mente, la delicada interacción entre cerebro, cuerpo y consciencia que define nuestra identidad. La historia de Thomas fue un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y de la necesidad de escuchar atentamente las voces de quienes servimos, incluso cuando sus relatos desafían nuestras suposiciones. El viaje para comprender la experiencia de Thomas recién había comenzado, pero ya había transformado mi enfoque de la anestesia y profundizado mi apreciación por la frágil frontera entre la conciencia y el olvido en la sala de operaciones. La experiencia de Thomas trascendió mucho más allá de las evaluaciones clínicas y el análisis de datos. Comenzó a generar una inquietud silenciosa entre el personal médico, su familia y él mismo. En los días posteriores a sus evaluaciones detalladas, el peso de sus palabras se instaló en la esencia de nuestro hospital, desafiando las suposiciones que habíamos mantenido durante tanto tiempo sobre la capacidad de la anestesia para borrar la consciencia. Entre el equipo quirúrgico, surgió una tensión sutil pero palpable. Las conversaciones que antes se centraban únicamente en la eficiencia de los procedimientos y los protocolos anestésicos ahora se desviaban hacia el terreno filosófico. ¿Qué tan seguros estábamos de que los pacientes realmente perdían la consciencia bajo la anestesia? ¿Era la línea entre la consciencia y el olvido más difusa de lo que nuestros monitores podían detectar? Estas preguntas resonaban en las salas de descanso, las reuniones de personal y las conversaciones en voz baja en los pasillos de St. Vincent. El propio Thomas sobrellevó la carga emocional con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Durante una de nuestras sesiones, me confesó, es difícil explicar esto a la gente. Algunos piensan que exagero o me lo imagino. Pero sé lo que experimenté. Es como estar atrapado entre dos realidades, despierto, pero incapaz de comunicarme ni moverme. Su voz se quebró, revelando el aislamiento que acompañaba su terrible experiencia. Su familia, especialmente su esposa Margaret, se enfrentaba a una profunda mezcla de preocupación e impotencia. En un momento de tranquilidad, ella me contó, Thomas siempre ha sido fuerte, pero desde la cirugía, veo una sombra en sus ojos. Está atormentado por lo sucedido, y nos cuesta comprenderlo. Queremos apoyarlo, pero a veces sentimos que su experiencia nos es ajena. Su tormento emocional subrayó el coste humano de un fenómeno que, hasta ahora, había sido en gran parte teórico e invisible. Dentro del equipo médico, las reacciones fueron diversas. Algunos colegas vieron el relato de Thomas con escepticismo, firmemente convencidos de que la anestesia, administrada correctamente, garantiza la pérdida de consciencia. Contamos con décadas de evidencia que respalda nuestros protocolos, comentó un anestesiólogo experimentado. Anécdotas como esta, aunque convincentes, no invalidan la ciencia. Otros fueron más abiertos y reconocieron que las limitaciones de nuestras técnicas de monitorización podrían permitir lapsos de consciencia poco frecuentes. Necesitamos escuchar la voz del paciente, dijo el Dr. Lee durante una reunión multidisciplinaria. Su experiencia es válida y requiere investigación. Esta divergencia de opiniones desencadenó debates éticos. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando un paciente informa que ha estado consciente durante una cirugía? ¿Deberían actualizarse los documentos de consentimiento informado para incluir la posibilidad de experiencias tan poco frecuentes? ¿Cómo equilibramos la transparencia con el riesgo de causar ansiedad indebida? Estas preguntas me pesaron mucho, ya que reconocí que el caso de Thomas no solo era un misterio médico, sino también un llamado a reevaluar la relación entre paciente y profesional sanitario. El impacto psicológico en Thomas se hizo cada vez más evidente. Describió episodios de ansiedad e insomnio, atormentado por destellos de la escena quirúrgica que había presenciado. A veces lo repito, admitió. No puedo escapar de ello, aunque quisiera. Reconociendo el impacto, organizamos apoyo psicológico continuo, animándolo a conectar con otras personas que habían experimentado la consciencia bajo anestesia, una comunidad pequeña pero en crecimiento que ofrece comprensión y consuelo. A medida que el fenómeno cobraba mayor relevancia en el hospital, se formó un grupo de trabajo multidisciplinario para abordar la concienciación sobre la anestesia de forma más amplia.
El grupo incluyó anestesiólogos, neurólogos, psicólogos, especialistas en ética y defensores de pacientes. Nuestro objetivo era desarrollar directrices para identificar, gestionar y prevenir la concienciación, así como para mejorar la asesoría preoperatoria. En una reunión, el grupo de trabajo abordó cómo explicar a los pacientes las limitaciones de las herramientas de monitorización actuales sin infundir miedo. La doctora Chopra enfatizó la importancia de la empatía. Los pacientes necesitan sentirse escuchados y comprendidos, afirmó. Reconocer sus experiencias valida su realidad y genera confianza, incluso cuando la ciencia es incierta. El equipo también comenzó a explorar iniciativas educativas para el personal, haciendo hincapié en la vigilancia de las señales sutiles de consciencia y fomentando una cultura que fomenta la comunicación abierta sobre tales eventos. Reconocimos que la consciencia durante la anestesia, si bien es poco frecuente, ya no podía ignorarse ni descartarse como una anomalía. Para Thomas, el proceso fue a la vez aislador y transformador. Se ofreció como voluntario para participar en entrevistas y sesiones educativas, con la esperanza de que su historia pudiera evitar que otros sufrieran una confusión y angustias similares. Si compartir lo que me pasó ayuda aunque sea a una sola persona, vale la pena, dijo en una de nuestras conversaciones. Su participación le dio un rostro humano a un problema clínico a menudo relegado a estadísticas y protocolos. Recordó al equipo que detrás de cada caso hay una persona que lidia con los profundos misterios de la consciencia y la vulnerabilidad. A medida que crecía la conciencia del fenómeno, me encontré reflexionando sobre sus implicaciones más amplias para la anestesiología. Nuestra especialidad se ha definido durante mucho tiempo por su capacidad de insensibilizar a los pacientes, de proporcionar un velo de inconsciencia bajo las manos del cirujano. Sin embargo, la experiencia de Thomas sugería que este velo podría ser más delgado y permeable de lo que suponíamos. El reto era claro: desarrollar mejores herramientas y protocolos que honraran la complejidad de la consciencia, apoyar a los pacientes que experimentan la consciencia y fomentar una cultura médica que acepte la incertidumbre sin miedo. Las dimensiones emocionales y éticas del problema exigían tanta atención como las científicas. En momentos de tranquilidad, contemplaba el delicado equilibrio que nos esforzamos por mantener en el quirófano, la interacción entre fármacos, tecnología y fisiología humana que crea la animación suspendida de la anestesia. La historia de Thomas fue un conmovedor recordatorio de que bajo esta compleja maquinaria se encuentra la frágil y enigmática esencia de la experiencia humana. Su caso se convirtió en un catalizador del cambio en St. Vincent's, inspirando conversaciones que trascendieron las especialidades e invitando a la colaboración interdisciplinaria. Nos retó a afrontar lo desconocido con humildad y compasión, a escuchar atentamente las voces de quienes servimos y a mantener una curiosidad constante por los misterios de la mente. Mientras nos preparábamos para emprender nuevas investigaciones y perfeccionar nuestras prácticas, sentí un renovado compromiso de cerrar la brecha entre la ciencia y la empatía. El viaje de Thomas estaba lejos de terminar, y el nuestro tampoco. Juntos, estábamos a punto de explorar nuevas fronteras en la comprensión de la consciencia, un viaje marcado por preguntas tan profundas como el propio espíritu humano. La duda es una compañera ineludible en medicina, pero el caso de Thomas la puso más de manifiesto que nunca. A medida que su historia circulaba entre colegas de St. Vincent's, el espectro de reacciones variaba desde un interés cauteloso hasta un escepticismo absoluto. Cuanto más extraordinaria era la afirmación, que un paciente bajo anestesia general no solo podía permanecer consciente, sino también percibirse a sí mismo desde una perspectiva externa, más se cuestionaba su validez. Era una reacción natural en un campo basado en la evidencia, pero subrayó la tensión entre el rigor científico y la narrativa del paciente, que cada vez me resultaba más difícil de conciliar. Durante una reunión departamental, el ambiente estaba cargado. El Dr. Reynolds, un respetado anestesiólogo con décadas de experiencia, expresó las preocupaciones compartidas por otros. Debemos tener cuidado de no dejar que los informes anecdóticos nublen nuestro juicio, advirtió. La consciencia bajo anestesia es poco común, e incluso entonces, suele implicar fragmentos sensoriales, sonidos, presión, no el tipo de experiencia extracorpórea que describe el Sr. Grayson. Debemos descartar la confabulación o el delirio postoperatorio antes de dar crédito a afirmaciones tan extraordinarias. Sus palabras reflejaban una inquietud más amplia sobre la aceptación de experiencias que desafían los paradigmas establecidos. Me vi obligado a defender el relato de Thomas, consciente de que mi postura se arriesgaba al escrutinio profesional.
Si bien debemos mantener el escepticismo científico, descartar por completo la experiencia del paciente corre el riesgo de socavar la confianza, argumenté. Nuestros datos no explican completamente lo sucedido, y esa laguna exige investigación en lugar de desestimación. Era un equilibrio delicado, defender la empatía sin sacrificar la objetividad. Este escepticismo trascendió las paredes del hospital. Algunos familiares de Thomas expresaron inquietud, divididos entre la empatía y la duda. Su hijo adulto le confesó en privado: «Papá siempre ha sido imaginativo, pero esto suena increíble. Me preocupa que se esté aferrando a algo que no es real». Estos sentimientos encontrados aumentaron la complejidad emocional del caso. Surgieron cuestiones éticas con creciente urgencia. Si los pacientes podían experimentar consciencia durante la cirugía, aunque fuera poco frecuente, ¿cuáles eran nuestras obligaciones como médicos? ¿Cómo debíamos informar a los pacientes sobre este riesgo durante el consentimiento? El Comité de Ética del hospital se reunió para debatir estas preocupaciones, y me invitaron a presentar nuestros hallazgos y la perspectiva de los pacientes. La conversación fue matizada. El Dr. Matthews, especialista en ética, hizo hincapié en la transparencia. El respeto a la autonomía exige que los pacientes estén informados sobre todos los riesgos, incluidos los poco frecuentes pero angustiantes, como la consciencia durante la anestesia. Sin embargo, también debemos considerar el impacto psicológico de tales revelaciones. ¿Causará ansiedad excesiva? Estas prioridades contrapuestas pusieron de relieve la complejidad del consentimiento informado en situaciones donde el conocimiento es incompleto. Planteé que pacientes como Thomas merecen reconocimiento, no solo por su experiencia, sino también por la carga emocional que conlleva. Les debemos validar su realidad y brindarles apoyo, dije. Ignorar o minimizar sus informes puede generar sentimientos de aislamiento y desconfianza. El comité coincidió en que nuestros procesos de consentimiento debían revisarse para incorporar información equilibrada sobre los riesgos de la concientización y los mecanismos de apoyo. Dentro del equipo clínico, este problema generó reflexiones sobre nuestra práctica. ¿Fuimos lo suficientemente cuidadosos al monitorear la profundidad de la anestesia? ¿Nos basamos demasiado en indicadores tecnológicos sin apreciar sus limitaciones? Estas preguntas dieron lugar a debates sobre la mejora de la vigilancia intraoperatoria y el desarrollo de protocolos para detectar signos sutiles de consciencia. La literatura médica ofreció pocas respuestas definitivas. Si bien se han documentado casos de consciencia bajo anestesia, los mecanismos siguen siendo difíciles de determinar y se carece de métodos de detección estandarizados. La experiencia de Thomas, con su intenso componente extracorporal, fue particularmente difícil de clasificar. Algunos teóricos propusieron explicaciones neurofisiológicas que implicaban disociación o desconexiones corticales transitorias, pero estas permanecieron especulativas. En medio de estos debates, me enfrenté a mis propias incertidumbres. La medicina es una disciplina basada en la evidencia, pero también debe lidiar con las historias humanas que a veces desafían toda explicación. El caso de Thomas fue un humilde recordatorio de que nuestra comprensión de la consciencia, quizás el aspecto más íntimo y profundo de la experiencia humana, aún es incompleta. Desde el punto de vista ético, el caso subrayó la necesidad de una comunicación compasiva. Cuando los pacientes relatan experiencias que parecen extraordinarias o improbables, nuestra respuesta influye en su experiencia tanto como cualquier tratamiento. Desestimar o cuestionar sus relatos corre el riesgo de erosionar la alianza terapéutica, mientras que la interacción empática fomenta la confianza y la sanación. Me tomé el tiempo para hablar de estos temas directamente con Thomas. Expresó su frustración por las dudas que se tenían. «No pido milagros ni un trato especial», dijo en voz baja. «Solo quiero que alguien me tome en serio, que entienda lo que pasé». Sus palabras resonaron profundamente en mí, reforzando mi compromiso de defender a los pacientes cuyas experiencias desafían las normas médicas. Esta labor de promoción se extendió a todo nuestro equipo. Comenzamos a organizar sesiones educativas sobre la anestesia, haciendo hincapié tanto en los aspectos clínicos como en el impacto emocional en los pacientes. Se animó al personal a abordar estos informes con franqueza, a documentarlos exhaustivamente y a brindar apoyo psicológico y tranquilidad a las personas afectadas. Mientras tanto, el caso de Thomas despertó el interés de especialistas externos. Un neurólogo de una universidad cercana me contactó, intrigado por la descripción de la experiencia extracorpórea.
Sugirió explorar técnicas avanzadas de neuroimagen y estudios neurofisiológicos para investigar los correlatos neuronales de tales experiencias. La perspectiva de una colaboración interdisciplinaria ofrecía la esperanza de arrojar luz sobre este enigmático fenómeno. A pesar de las incertidumbres y dudas, el equipo médico comenzó a unirse en torno a un objetivo común: acortar la distancia entre la experiencia del paciente y la comprensión científica. Esto requirió humildad, la disposición a aceptar que nuestras herramientas y marcos actuales podrían ser insuficientes para captar todo el espectro de la consciencia durante la anestesia. A lo largo de este proceso, lidié con mi propia identidad profesional. Como anestesiólogo, estoy capacitado para controlar y predecir los efectos de los fármacos en el cerebro, para eliminar el dolor y la consciencia con precisión. Sin embargo, el caso de Thomas me recordó que la mente humana no es una máquina que se pueda domar por completo, sino un sistema complejo y dinámico que a veces se nos escapa. Las implicaciones éticas fueron fundamentales. ¿Cómo honramos la narrativa del paciente y, al mismo tiempo, respetamos los estándares científicos? ¿Cómo comunicamos la incertidumbre sin socavar la confianza en la atención? Estas preguntas se convirtieron en un elemento central de nuestro enfoque en evolución, moldeando las políticas y las interacciones con los pacientes. En definitiva, la experiencia de Thomas fue un catalizador, no solo para la reflexión clínica, sino también para una comprensión más profunda de los límites del conocimiento y la importancia de la empatía en la medicina. Nos retó a dar cabida al misterio, a escuchar sin juzgar y a aceptar la complejidad de la conciencia mientras nos esforzamos por mejorar la atención médica. Mientras nos preparábamos para ampliar nuestras investigaciones y perfeccionar nuestros protocolos, mantuve mi compromiso de equilibrar el escepticismo con la compasión. La experiencia de Thomas fue un conmovedor recordatorio de que la medicina no es solo una ciencia, sino también un arte, que nos exige afrontar la incertidumbre con humildad y humanidad. Ante el creciente escepticismo profesional y las deliberaciones éticas, se forjó una nueva fase de investigación en torno al caso de Thomas, un esfuerzo multidisciplinario que se percibía urgente y sin precedentes. Reconociendo que ninguna especialidad por sí sola tenía todas las respuestas, convocamos a un equipo de neurólogos, psicólogos, anestesiólogos e incluso bioeticistas para colaborar estrechamente en la investigación de este enigmático fenómeno de la consciencia intraoperatoria con experiencia extracorpórea. Nuestro primer paso fue profundizar la exploración neurológica. El Dr. Michael Lee y yo nos coordinamos para implementar protocolos de monitorización electroencefalográfica continua durante cirugías similares a la de Thomas, con el objetivo de capturar cualquier sutil destello de consciencia que pudiera escapar a la detección convencional. También introdujimos entrevistas postoperatorias más matizadas con los pacientes, diseñadas para obtener relatos detallados de cualquier percepción o sensación inusual durante la anestesia. El reto fue formidable. La consciencia es un concepto difícil de definir, especialmente durante la anestesia, cuando la actividad cerebral pasa por estados complejos. La monitorización electroencefalográfica tradicional ofrece una ventana a las funciones corticales, pero su resolución espacial y claridad interpretativa son limitadas. Para complementar esto, buscamos técnicas avanzadas de neuroimagen que pudieran revelar patrones más profundos e intrincados de la actividad cerebral. Esto nos llevó a colaborar con la doctora Sarah Nguyen, neurocientífica especializada en resonancia magnética funcional, fMRI, y estudios de conectividad cerebral. Ella propuso un protocolo innovador: escanear a los pacientes antes, durante, cuando sea posible, y después de la cirugía para detectar las redes neuronales implicadas en la autoconciencia y la percepción. Si bien el escaneo durante la cirugía planteó dificultades logísticas, las imágenes pre- y postoperatorias proporcionaron valiosos datos comparativos. Simultáneamente, nuestro equipo psicológico, dirigido por la doctora Anita Chopra, perfeccionó su enfoque en las entrevistas con los pacientes. Desarrollaron cuestionarios estructurados centrados en síntomas disociativos, estados oníricos y experiencias extracorpóreas, con la esperanza de identificar puntos en común entre los pacientes que reportaban consciencia intraoperatoria. Esta perspectiva psicológica fue crucial para distinguir la consciencia genuina de las alucinaciones o distorsiones de la memoria. En anestesiología, mejoramos la monitorización intraoperatoria integrando la tecnología del índice biespectral, BIS, con el electroencefalograma, EEG. El BIS proporciona una escala numérica que representa la profundidad de la anestesia, lo que permite ajustes en tiempo real.
Si bien no es infalible, añadió una capa adicional de datos, lo que nos ayudó a adaptar mejor la administración de la anestesia y, potencialmente, a detectar signos tempranos de recuperación de la consciencia. El propio Thomas participó activamente en esta investigación en desarrollo. Se sometió a repetidas electroencefalografías y resonancias magnéticas funcionales, y participó en entrevistas exhaustivas que capturaron su experiencia subjetiva con un detalle sin precedentes. Su cooperación fue invaluable, proporcionando un estudio de caso enriquecedor que conectó la narrativa subjetiva con las mediciones objetivas. Durante una de esas sesiones, Thomas describió la sensación vívidamente: no era solo verme desde arriba. Me sentía desconectado, como si mi consciencia flotara libre de mi cuerpo, observando sin control. Era tranquilo, pero surrealista. Su articulación de esta disociación nos retó a considerar la base neurofisiológica de tales fenómenos. Nuestros análisis iniciales revelaron hallazgos intrigantes. Si bien los EEG intraoperatorios mostraron, en general, una actividad cortical suprimida, ocasionalmente se observaron sutiles ráfagas transitorias en regiones asociadas con el procesamiento autorreferencial, como la unión temporoparietal y la corteza prefrontal medial. Estas áreas están implicadas en la conciencia corporal y la toma de perspectiva, lo que ofrece un correlato neuronal plausible para las experiencias extracorporales. Los estudios de resonancia magnética funcional del Dr. Nguyen revelaron patrones de conectividad alterados en las redes cerebrales vinculadas a la consciencia y la percepción en las exploraciones postoperatorias de Thomas, en comparación con los controles. Aunque preliminares, estos resultados apuntaron a cambios persistentes en los circuitos neuronales tras la cirugía y la anestesia, posiblemente relacionados con el episodio de consciencia reportado. Estos descubrimientos despertaron un entusiasmo cauteloso en nuestro equipo. Sugirieron que la consciencia durante la anestesia podría no ser un simple estado binario, sino una compleja interacción de actividad neuronal, con fragmentos de consciencia que persisten de forma desconectada o alterada. Esta perspectiva se alineaba con las teorías emergentes en neurociencia que consideran la consciencia como un proceso dinámico y distribuido, en lugar de un único interruptor de encendido y apagado. Las reuniones multidisciplinarias se convirtieron en un terreno fértil para el intercambio de ideas. Los neurólogos aportaron perspectivas sobre la dinámica de las redes cerebrales. Los psicólogos aportaron marcos para interpretar las experiencias subjetivas. Los anestesiólogos aportaron perspectivas prácticas sobre la monitorización y la farmacología. Los especialistas en ética nos recordaron las implicaciones humanas de nuestros hallazgos. Sin embargo, la complejidad también generó nuevas preguntas. ¿Fueron estas explosiones transitorias de actividad cerebral suficientes para producir una experiencia consciente? ¿Podría el cerebro generar sensaciones extracorporales intensas en ausencia de información sensorial integrada? ¿Cómo podrían los agentes anestésicos influir en la desintegración o fragmentación de la consciencia? Estas preguntas pusieron de relieve los límites de la tecnología y el conocimiento actuales. A pesar de los avances, carecíamos de marcadores definitivos de la consciencia bajo anestesia. La naturaleza subjetiva de la experiencia complicó aún más la validación. Ningún dato podía capturar plenamente la sensación de estar consciente o desconectado en tales estados. En medio del rigor científico, nos mantuvimos atentos al factor humano. El bienestar emocional de Thomas fue una prioridad. Garantizamos la continuidad del apoyo psicológico, ayudándolo a procesar las implicaciones de la investigación en curso y sus conclusiones provisionales. Su participación fue a la vez un faro y una carga, un testimonio de la valentía necesaria para afrontar los misterios médicos. Paralelamente, comenzamos a desarrollar protocolos para futuros pacientes, que incorporaban una monitorización mejorada y entrevistas posoperatorias detalladas. El objetivo era la detección temprana y la intervención para la consciencia anestésica, minimizando el sufrimiento y mejorando los resultados. Estos protocolos representaron un paso tangible hacia la aplicación de la investigación en la práctica clínica. La experiencia también transformó mi perspectiva como anestesiólogo. Me volví más atento, no solo al monitorear, sino también al escuchar las narrativas de los pacientes, las perspectivas de mis colegas y las sutiles señales que las herramientas convencionales podrían pasar por alto. El quirófano, antes un entorno predecible, ahora se sentía como una frontera donde la ciencia y la experiencia humana se entrecruzaban profundamente. Nuestra colaboración se extendió más allá de St. Vincent's. Contactamos con otros centros que presentaban casos similares y propusimos un estudio multicéntrico para
recopilar datos y mejorar la comprensión. El objetivo era crear un panorama completo de la conciencia intraoperatoria que pudiera fundamentar las directrices y mejorar la atención al paciente a nivel mundial. A medida que avanzaba la investigación, me di cuenta de que el caso de Thomas era emblemático de desafíos más amplios en la medicina. La tensión entre la medición objetiva y la experiencia subjetiva, la humildad necesaria para reconocer la incertidumbre y el imperativo de centrar las voces de los pacientes en nuestra búsqueda de conocimiento. El viaje estaba lejos de terminar. Cada nuevo hallazgo abría puertas a nuevas indagaciones, cada pregunta profundizaba el misterio. Sin embargo, el espíritu de colaboración, la fusión de disciplinas y el compromiso con la atención compasiva impulsaron nuestra determinación. La experiencia de Thomas había pasado de ser una anomalía aislada a ser un catalizador para la innovación y la reflexión. Me recordó que la medicina no se trata solo de curar enfermedades, sino de comprender la compleja estructura de la conciencia humana, la vulnerabilidad y la resiliencia. Juntos, trazábamos un camino hacia lo desconocido, guiados por la ciencia, la empatía y una dedicación inquebrantable a quienes servimos. A medida que se profundizaban las investigaciones multidisciplinarias sobre el caso de Thomas, me vi atrapado en un torbellino de emociones contradictorias, escepticismo científico, responsabilidad profesional y una profunda empatía por el hombre en el centro de este misterio en desarrollo. Equilibrar estas fuerzas resultó ser una lucha interna, una tensión entre las exigencias objetivas de la medicina y las realidades subjetivas de la experiencia humana. Cada día traía nuevos datos, nuevas interpretaciones, nuevas teorías. Las lecturas del electroencefalograma insinuaban una actividad neuronal fugaz en áreas asociadas con la autopercepción. Las resonancias magnéticas funcionales revelaban una conectividad cerebral alterada. Las evaluaciones psicológicas subrayaban la autenticidad de la narrativa de Thomas. Sin embargo, a pesar de estos avances, las respuestas definitivas seguían siendo esquivas. Cuanto más aprendíamos, más preguntas surgían. A menudo reflexionaba sobre la esencia de la anestesiología, nuestra misión de guiar con seguridad a los pacientes a través de la inconsciencia, para protegerlos del dolor y la consciencia durante procedimientos invasivos. El informe de Thomas cuestionó los fundamentos mismos de esta misión. ¿Cómo podíamos garantizar la inconsciencia total cuando el cerebro podría albergar zonas de consciencia indetectables? Esta incertidumbre me pesaba mucho. Regresé al quirófano con una renovada vigilancia, pero también con humildad. Los monitores y protocolos en los que había confiado de repente me parecieron herramientas imperfectas, que solo capturaban fragmentos de un paisaje complejo y dinámico de conciencia. Más allá de las implicaciones clínicas, lidié con mi propia respuesta emocional a la experiencia de Thomas. Su vulnerabilidad resonó profundamente en mí. Aquí estaba un hombre que había transitado un espacio liminal, atrapado entre la vigilia y el olvido, y emergió cargando con la carga de ese conocimiento. Me recordó que la medicina no se trata solo de fisiología, sino de ser testigo del mundo interior de los pacientes. Durante nuestras conversaciones, Thomas expresó una mezcla de miedo, confusión y esperanza. A veces me pregunto si alguien realmente me entiende, confesó. Pero compartir esto contigo me ha hecho sentir menos solo. Su confianza me infundió humildad y me recordó la sagrada responsabilidad que tenemos como cuidadores. Este caso también me impulsó a examinar la cultura general de la anestesiología y la cirugía. A menudo operamos en un ámbito de certeza, protocolos, dosis, parámetros de monitoreo diseñados para limitar la variabilidad y el riesgo. Sin embargo, la experiencia de Thomas reveló los límites de la certeza, los espacios donde la medicina se encuentra con lo desconocido. Comencé a abogar por un cambio cultural, uno que acepte la incertidumbre sin miedo, fomente el diálogo abierto sobre fenómenos poco comunes como la concienciación sobre la anestesia y priorice las narrativas de los pacientes junto con los datos clínicos. Esto implicó fomentar un entorno donde los colegas se sientan cómodos al hablar de anomalías, donde se escuche a los pacientes sin juzgarlos y donde la empatía sea fundamental para la atención. Las reuniones multidisciplinarias se convirtieron en espacios no solo de intercambio científico, sino también de apoyo emocional y reflexión ética. Compartimos dudas, frustraciones y esperanzas, reconociendo que afrontar estos misterios requiere valentía colectiva. El Dr. Lee nos recordó que la neurociencia misma lidia con el enigma de la consciencia. Nuestra experiencia clínica es un microcosmos de una búsqueda más grande. También reflexioné sobre las dimensiones filosóficas de la consciencia. ¿Qué significa estar consciente?
¿Cómo surgen las experiencias subjetivas de la actividad neuronal? La percepción extracorporal de Thomas desafió las perspectivas reduccionistas e invitó a contemplar la consciencia como un fenómeno multidimensional. Estas reflexiones influyeron en mi enfoque laboral. Me volví más atento a las inquietudes preoperatorias de los pacientes, animándolos a expresar sus miedos y preguntas sobre la anestesia. Durante el postoperatorio, escuché atentamente cualquier informe inusual, reconociendo su posible importancia. El caso de Thomas se convirtió en un catalizador de iniciativas educativas dentro del departamento. Organizamos talleres que exploraron la neurobiología de la consciencia, el impacto psicológico de la consciencia anestésica y estrategias de comunicación ética. Estas sesiones fomentaron la empatía y la curiosidad científica, conectando a las distintas especialidades. A pesar del creciente conocimiento, seguía siendo plenamente consciente de que nuestra comprensión era provisional. La medicina se nutre de la evidencia, pero también debe dar cabida a los misterios que desafían la medición. La experiencia de Thomas fue un conmovedor recordatorio de que la sanación abarca más que la recuperación física. Implica reconocer y validar las experiencias vividas de quienes atendemos. En momentos de tranquilidad, contemplaba el delicado equilibrio entre la esperanza y la incertidumbre. La esperanza impulsó nuestras investigaciones, impulsó la búsqueda de respuestas y sostuvo a Thomas durante su terrible experiencia. La incertidumbre nos retó a mantener la humildad, a cuestionar las suposiciones y a aceptar la complejidad de la conciencia humana. A medida que seguía cuidando a Thomas, sentí un compromiso cada vez más profundo con la integración de la compasión en la investigación científica. Su trayectoria subrayó la importancia de escuchar, no solo a los monitores y las pruebas, sino también a la voz humana, y de abordar la medicina como arte y ciencia a la vez. Los lazos emocionales forjados durante este proceso se convirtieron en una fuente de fortaleza. La resiliencia de Thomas inspiró al equipo, recordándonos que detrás de cada enigma clínico se esconde una persona que lidia con el miedo, la esperanza y lo desconocido. Juntos, avanzamos, colaborando, cuestionando y aprendiendo. El caso de Thomas no fue una anomalía aislada, sino una ventana a los profundos misterios que se encuentran en la intersección de la anestesia, la consciencia y la experiencia humana. Nos retó a ampliar nuestra comprensión y a dar cabida a las historias que moldean nuestra práctica. En este panorama en constante evolución, encontré un propósito renovado. La búsqueda del conocimiento era inseparable de la búsqueda de la empatía. Y en esa convergencia, vislumbré la esencia de la medicina, el compromiso de honrar la complejidad de la vida en todas sus dimensiones. El día en que se recibieron los resultados de las imágenes cerebrales avanzadas marcó un punto de inflexión, no solo en el caso de Thomas, sino también en la comprensión colectiva de nuestro equipo. Tras meses de cuidadosa planificación, colaboración y cautelosa anticipación, los hallazgos de sus resonancias magnéticas funcionales revelaron patrones neuronales tan sorprendentes como intrigantes. La doctora Sarah Nguyen, neurocientífica a cargo de los estudios de imagen, reunió a nuestro equipo multidisciplinario en una tranquila sala de conferencias. Su habitual calma transmitía un matiz de entusiasmo mientras analizaba los datos. Las exploraciones preoperatorias y posoperatorias de Thomas revelaron actividad atípica en regiones cerebrales implicadas en la autoconciencia y la percepción espacial, en particular en la unión temporoparietal y la corteza prefrontal medial. Estas áreas son cruciales para integrar la información sensorial y construir la sensación de identidad corporal, explicó el Dr. Nguyen. En el caso de Thomas, observamos alteraciones en la conectividad y activaciones transitorias durante el periodo perioperatorio que podrían corresponder a la experiencia extracorporal que reportó. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Aquí había evidencia neurológica tangible que coincidía con el relato subjetivo de Thomas, una inusual convergencia de datos objetivos y narrativa personal. Los hallazgos sugirieron que, a pesar de la administración de anestesia profunda, fragmentos de actividad neuronal asociados con la autopercepción podrían persistir, lo que podría dar lugar a episodios de consciencia desconectada del cuerpo. Sentí una oleada de optimismo cauteloso, mezclado con humildad. Esta no era una explicación definitiva, sino una ventana a la naturaleza compleja y esquiva de la consciencia bajo anestesia. Desafiaba la suposición, arraigada, de que la anestesia general induce una interrupción uniforme y completa de la consciencia. A medida que profundizábamos en el análisis, el Dr. Lee destacó la importancia de estos hallazgos en el contexto más amplio de la investigación sobre la consciencia,
Esto concuerda con las teorías emergentes que sostienen que la consciencia no es un estado singular, sino un proceso dinámico, capaz de fragmentarse y disociarse, señaló. También concuerda con fenómenos documentados como las experiencias cercanas a la muerte y los trastornos disociativos, en los que los pacientes reportan una percepción alterada de sí mismos. La idea de que la consciencia bajo anestesia podría manifestarse como un estado fragmentado o alterado, en lugar de una simple dicotomía entre vigilia e inconsciencia, abrió nuevas vías de investigación. Sugirió que el cerebro bajo anestesia podría entrar en complejos estados de transición, momentos en los que la consciencia oscila, cambia de perspectiva o se desconecta de las sensaciones corporales. Nuestro equipo comenzó a considerar las implicaciones prácticas. Si se pueden detectar estos patrones neuronales, podríamos desarrollar técnicas de monitorización lo suficientemente sensibles como para identificar estos episodios fugaces en tiempo real. ¿Podrían adaptarse los protocolos anestésicos para minimizar el riesgo de consciencia parcial, preservando al mismo tiempo la seguridad y la eficacia? Estas preguntas impulsaron un renovado compromiso con la investigación y la innovación clínica. Debatimos sobre la integración de los hallazgos de neuroimagen avanzada con la monitorización mejorada del EEG y el BIS, con el objetivo de crear un enfoque multimodal que capture una imagen más completa de la actividad cerebral durante la anestesia. Mientras tanto, la recuperación postoperatoria de Thomas continuó, marcada por mejoras graduales, pero también por momentos de introspección. Me contó que conocer los resultados de las imágenes le supuso cierta validación y alivio. Saber que hay algo tangible detrás de mi experiencia me ayuda, dijo. No es solo una idea. Su resiliencia ante la incertidumbre fue inspiradora. Su disposición a participar en repetidas exploraciones y entrevistas ejemplificó la valentía necesaria para afrontar lo desconocido. En muchos sentidos, su trayectoria se convirtió en un faro que iluminó el camino tanto para futuros pacientes como para profesionales clínicos. La administración del hospital reconoció la importancia del caso. Se iniciaron planes para establecer un programa formal de investigación dedicado a la consciencia intraoperatoria, combinando la experiencia de anestesiología, neurología, psicología y neurociencia. El objetivo era fomentar la colaboración, obtener financiación y avanzar en la comprensión mediante estudios rigurosos. Esta floreciente iniciativa despertó interés más allá de nuestras instalaciones. Colegas de otras instituciones se pusieron en contacto con nosotros, deseosos de compartir datos y perspectivas. El trabajo en red puso de relieve la naturaleza universal del desafío, un desafío al que se enfrentan profesionales de todo el mundo. A medida que se desarrollaban estos acontecimientos, reflexioné sobre el impacto más amplio del caso de Thomas. Trascendió el ámbito clínico y abordó cuestiones fundamentales sobre la mente humana y los límites del conocimiento médico. Me recordó que la ciencia es un viaje de descubrimiento continuo, impulsado por la curiosidad, la apertura y la valentía para afrontar la incertidumbre. La resonancia emocional de los hallazgos fue profunda. Para Thomas y su familia, ofrecieron un puente entre la experiencia subjetiva y la validación científica, un paso hacia la sanación no solo física, sino también psíquica. Para el equipo médico, reafirmaron la importancia de escuchar a los pacientes, honrar sus relatos y aceptar la complejidad. Sin embargo, con el entusiasmo llegó la cautela. Reconocimos que el campo aún estaba en sus inicios y que se necesitaba más investigación para traducir estos conocimientos en herramientas y directrices clínicas. Mantuvimos nuestro compromiso de equilibrar la innovación con la seguridad del paciente y la responsabilidad ética. En las semanas siguientes, integramos los hallazgos de las imágenes en sesiones educativas para el personal, enfatizando la naturaleza matizada de la consciencia y la importancia de una atención atenta. Estas sesiones fomentaron una cultura de curiosidad y compasión, reforzando la idea de que la medicina se centra tanto en comprender la experiencia humana como en la tecnología y los protocolos. A lo largo de este proceso, me impresionó la interacción entre la ciencia y la humanidad, como los datos objetivos y las historias personales se entrelazan para moldear nuestra comprensión. El caso de Thomas fue un testimonio de esta sinergia, una vívida ilustración de que detrás de cada análisis y estadística se esconde una persona cuya experiencia es profundamente importante. A medida que avanzábamos, sentí un renovado propósito. Los descubrimientos no eran puntos finales, sino puntos de partida, peldaños en un camino hacia una mejor atención, una comprensión más profunda y una mayor empatía. La experiencia de Thomas nos había abierto una puerta,
invitándonos a explorar los territorios inexplorados de la conciencia con humildad y esperanza. En los momentos de tranquilidad después de las reuniones y las exploraciones, a menudo pensaba en el delicado equilibrio que nos esforzamos por mantener, honrar los misterios de la mente y aprovechar al máximo las herramientas de la ciencia. Era un equilibrio que definía no solo nuestro trabajo, sino la esencia misma de la sanación. La historia de Thomas estaba lejos de terminar, pero el conocimiento adquirido iluminó el camino a seguir. Juntos, como equipo y como comunidad de cuidadores e investigadores, empezábamos a desentrañar el enigma de la consciencia bajo la anestesia, un descubrimiento, una pregunta y un paciente a la vez. Tras las revelaciones de las imágenes cerebrales avanzadas de Thomas, un gran impulso recorrió el Hospital St. Vincent, marcando un nuevo y audaz capítulo en nuestro enfoque de la consciencia anestésica. La inesperada convergencia de la experiencia subjetiva y los datos neuronales objetivos inspiró la determinación colectiva de transformar estos conocimientos en mejoras tangibles en la atención al paciente. Reconociendo la necesidad de una investigación sistemática, nuestro equipo propuso el lanzamiento de una iniciativa de investigación dedicada a la consciencia intraoperatoria. El proyecto buscaba desarrollar técnicas de monitorización refinadas capaces de detectar señales neuronales sutiles de consciencia durante la cirugía, mejorando así la seguridad del paciente y los resultados quirúrgicos. Obtener financiación fue un primer paso crucial. Elaboramos una solicitud de subvención exhaustiva, destacando el caso de Thomas como un ejemplo convincente de las deficiencias en la monitorización anestésica actual y el potencial de innovación. La propuesta hizo hincapié en una metodología multidisciplinaria que combina análisis electroencefalográficos avanzados, neuroimagen funcional y evaluación psicológica para crear una comprensión holística de la consciencia bajo anestesia. La administración del hospital respondió con entusiasmo, asignando recursos y respaldando la creación de una unidad de investigación especializada. Este respaldo fue un testimonio del creciente reconocimiento de que la consciencia anestésica, antes considerada una anomalía rara, merecía atención específica y un estudio riguroso. Con la aprobación, ampliamos nuestro equipo e incorporamos a expertos en neuroingeniería, ciencia de datos y defensa del paciente. Este conjunto diverso fomentó un entorno enriquecedor para la colaboración interdisciplinaria, combinando la experiencia técnica con perspectivas compasivas y centradas en el paciente. Uno de nuestros primeros objetivos fue perfeccionar las capacidades de monitorización en tiempo real. Colaboramos con ingenieros biomédicos para desarrollar algoritmos de EEG mejorados, diseñados para detectar activaciones transitorias en regiones cerebrales implicadas en la autoconciencia, como la unión temporoparietal. Estos algoritmos buscaban diferenciar entre la actividad cerebral inconsciente y los signos sutiles de consciencia emergente, un reto que requería técnicas sofisticadas de procesamiento de señales y aprendizaje automático. Paralelamente a los avances tecnológicos, nuestro equipo psicológico perfeccionó los protocolos para las entrevistas postoperatorias, creando herramientas estructuradas para registrar sistemáticamente las experiencias subjetivas de los pacientes. Estos instrumentos buscaban identificar indicadores tempranos de consciencia intraoperatoria, facilitando un apoyo e intervención oportunos. La capacitación se convirtió en un pilar fundamental de la iniciativa. Desarrollamos programas educativos para el personal de anestesiología, enfatizando la complejidad de la consciencia y la importancia de la monitorización atenta. Se integraron estudios de caso, incluyendo la narrativa de Thomas, para humanizar los datos y destacar el impacto real de la consciencia anestésica. El rol de Thomas evolucionó de paciente a colaborador. Participó en sesiones de asesoramiento, compartiendo perspectivas que moldearon el enfoque de la investigación y las estrategias de comunicación con los pacientes. Su participación reforzó el imperativo ético de priorizar la voz de los pacientes en la innovación médica. A medida que avanzaba la investigación, los ensayos preliminares arrojaron resultados prometedores. La monitorización electroencefalográfica mejorada capturó patrones neuronales previamente indetectables durante la sedación, correlacionándose con los informes de consciencia de los pacientes en casos seleccionados. Estos hallazgos validaron el potencial de nuestro enfoque multimodal para mejorar la detección y la prevención de la consciencia intraoperatoria. Simultáneamente, exploramos ajustes en los protocolos anestésicos basados en datos neurofisiológicos. Adaptar la administración de fármacos para mantener una supresión estable de las redes de autoconciencia resultó ser una vía prometedora para reducir el riesgo de episodios de consciencia sin comprometer la seguridad. La iniciativa atrajo atención más allá de San Vicente.
Las invitaciones para presentar hallazgos en congresos nacionales y colaborar con otras instituciones fomentaron un diálogo más amplio. La creación de un consorcio dedicado a la investigación sobre la concienciación sobre la anestesia marcó un cambio hacia la acción colectiva para abordar este complejo desafío. En medio de estos avances científicos y clínicos, mantuvimos presentes las dimensiones emocionales. Se desarrollaron protocolos para brindar apoyo psicológico inmediato ante la sospecha o confirmación de consciencia, reconociendo la angustia que estas experiencias pueden causar. Se revisaron los materiales educativos para pacientes para incluir información equilibrada sobre los riesgos y los signos de consciencia, brindando a las personas conocimiento y tranquilidad. A lo largo de este periodo transformador, reflexioné sobre la profunda intersección entre la tecnología, la ciencia y la experiencia humana. El caso de Thomas impulsó no solo avances en el monitoreo y la investigación, sino también una evolución cultural dentro de nuestra comunidad médica, una que aceptaba la incertidumbre, priorizaba la empatía y valoraba las narrativas de los pacientes como parte integral de la atención. El proceso fue iterativo y continuo. Persistieron los desafíos para perfeccionar los algoritmos de detección, interpretar datos neuronales complejos y traducir los hallazgos a protocolos estandarizados. Sin embargo, el compromiso colectivo y la colaboración interdisciplinaria alimentaron el optimismo. Para Thomas, el progreso trajo esperanza. Su experiencia, que antes era fuente de confusión y aislamiento, había contribuido a un cambio significativo que podría evitar que otros sufrieran una incertidumbre similar. Su resiliencia y compañerismo fueron un poderoso recordatorio del corazón humano en el centro de la innovación médica. A medida que la iniciativa de investigación cobraba impulso, nuestro equipo comenzó a elaborar directrices para integrar la monitorización mejorada en la práctica anestésica rutinaria. Estas recomendaciones enfatizaban la vigilancia continua, la comunicación centrada en el paciente y la disposición para brindar apoyo cuando se produce la consciencia. En un contexto más amplio, la trayectoria de Thomas subrayó la importancia de considerar la medicina como una interacción dinámica entre la evidencia y la empatía. La búsqueda del conocimiento debe ir acompañada de una atención atenta a las experiencias vividas de los pacientes, cuyas voces iluminan los matices que la ciencia por sí sola puede pasar por alto. A medida que avanzamos, mantuve mi compromiso de fomentar este equilibrio. El trabajo inspirado por el caso de Thomas no se limitaba a la tecnología ni a los protocolos, sino a honrar la complejidad de la consciencia y la dignidad de quienes nos confían su cuidado. Nuestros esfuerzos en St. Vincent se convirtieron en un modelo para integrar la investigación de vanguardia con la práctica compasiva, demostrando que la innovación y la humanidad no son fuerzas opuestas, sino caminos complementarios hacia la curación. El camino por delante era vasto y desafiante, pero fortalecidos por la colaboración, la curiosidad y la empatía, estábamos preparados para lograr avances que podrían remodelar la anestesiología y mejorar la seguridad de los pacientes en todo el mundo. La historia de Thomas, que alguna vez fue una anomalía solitaria, se convirtió en un faro que nos guió hacia una comprensión más profunda y una mejor atención, un testimonio del poder transformador de escuchar, aprender y actuar juntos frente a lo desconocido. Habían pasado meses desde que Thomas Grayson compartió por primera vez su extraordinaria experiencia de consciencia durante una cirugía, y mientras estaba sentado con él en la tranquila consulta de St. Vincent, reflexioné sobre el profundo camino que habíamos recorrido juntos. Lo que comenzó como una anomalía desconcertante se había transformado en un catalizador para el descubrimiento, la colaboración y el crecimiento, tanto personal como profesional. Thomas parecía más sereno ahora, aunque las sombras de su terrible experiencia persistían en el fondo de sus ojos. Ha sido un largo camino, dijo en voz baja. Hubo momentos en que dudé de mí mismo, me sentí aislado en lo que viví. Pero a través de todo esto, he llegado a comprender que mi historia importa, no solo para mí, sino para otros que podrían pasar por lo mismo. Su resiliencia fue inspiradora. Con el paso de los meses, se convirtió en un defensor de la causa, compartiendo su historia con grupos de pacientes y profesionales médicos. De esta manera, ayudó a cerrar la brecha entre la experiencia subjetiva y la comprensión clínica, recordándonos que detrás de cada dato hay un ser humano lidiando con los misterios de la consciencia y la vulnerabilidad. Nuestro equipo multidisciplinario se había fortalecido gracias a este proceso, unidos por la misión compartida de desentrañar el enigma de la consciencia intraoperatoria. Las iniciativas de investigación impulsadas por el caso de Thomas habían producido avances prometedores en la tecnología de monitorización, permitiendo la detección temprana de la consciencia sutil durante la anestesia. Los programas educativos habían transformado la cultura del departamento, fomentando la apertura, la empatía y la vigilancia.
Sin embargo, en medio de estos avances, permanecí consciente de las incertidumbres inherentes a la medicina, el delicado equilibrio entre el conocimiento y el misterio. La trayectoria de Thomas fue un testimonio de este equilibrio, ilustrando que la sanación abarca más que la recuperación física, implica honrar los ámbitos intangibles de la percepción, la emoción y la identidad. En nuestras conversaciones, a menudo reflexionábamos sobre la naturaleza misma de la consciencia. ¿Cómo podía el cerebro, sometido a agentes anestésicos, seguir generando experiencias vívidas y desapegadas? ¿Qué revela esto sobre la arquitectura de la autoconciencia y la resiliencia de la mente? Estas preguntas trascendían lo clínico y rozaban lo filosófico y existencial. Para mí, el caso de Thomas cristalizó la necesidad de escuchar atentamente a los pacientes, a los colegas y a las señales sutiles que nuestros instrumentos podrían pasar por alto. Reforzó la idea de que la medicina es tanto un arte como una ciencia, y que requiere humildad, curiosidad y compasión. Mientras nos preparábamos para publicar nuestros hallazgos y compartir nuestras perspectivas con la comunidad médica en general, reflexioné sobre la trama emocional que se tejió a lo largo de este viaje, las dudas, los miedos, las esperanzas y los descubrimientos que nos habían moldeado. La valentía de Thomas al compartir su experiencia nos retó a afrontar lo desconocido con apertura y determinación. El compromiso del hospital con la integración de las narrativas de los pacientes en la práctica clínica se había profundizado, reconociendo que historias como la de Thomas iluminan el camino hacia una atención más humana y eficaz. Habíamos aprendido que reconocer la incertidumbre no debilita la medicina, sino que la enriquece. En retrospectiva, considero la historia de Thomas un símbolo de la búsqueda constante por comprender la mente humana, una búsqueda marcada por la perseverancia, la colaboración y la disposición a aceptar la complejidad. Su experiencia se convirtió en un faro que nos guió hacia innovaciones que honran tanto la ciencia como el alma de la sanación. Al llegar el final de nuestra conversación, Thomas sonrió, una sonrisa tranquila y cómplice que denotaba aceptación y esperanza. Gracias por escuchar, dijo. Por creerme, por luchar a mi lado. Significa más de lo que puedo expresar. Sentí una profunda gratitud a cambio. La experiencia de Thomas cambió mi perspectiva para siempre, recordándome que la medicina es una alianza, entre el conocimiento y la empatía, entre el médico y el paciente, entre lo visible y lo invisible. Al salir de la sala, recordé que los misterios de la consciencia seguirán desafiándonos, pero con cada historia compartida y cada pregunta planteada, nos acercamos a la comprensión. El caso de Thomas abrió nuevos horizontes y con él, un renovado compromiso para explorar las profundidades de la experiencia humana con valentía, compasión y curiosidad inquebrantable.